¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Las visitas son bienvenidos. Amén. Les apreciamos de una manera especial y también a los hermanos y amigos que están a través de nuestra página. Dios les bendiga. Y nuevamente les reitero, gracias por seguir nuestra página. Bendito el nombre del Señor. Bueno, vamos a mirar un hermoso tema en esta noche, como lo es el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Vamos a leer en el Salmo 72, del verso 16 al 19. Salmo 72, del verso 16 al verso 19. Ahí está proyectado también. Dice: será echado un puñado de grano en la tierra, en la cumbre de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, Dios, bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Pónganse cómodos, mis hermanos. Vamos a mirar en esta noche este hermoso tema, y es el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Tengamos en cuenta que cuando la Biblia afirma algo, eso es cierto. Y que hemos leído que el Dios de Israel es el único que hace maravillas. Porque a veces uno se queda asombrado por lo que hace el hombre. Pero el hombre, si no tuviera las cosas necesarias para hacer las cosas, entonces, ¿qué haría? No puede hacer nada. Mientras que nuestro Dios, Él es creador. Él creó todo de la nada. Y esto es algo maravilloso. El hombre no puede crear absolutamente nada. El hombre hace de lo que Dios ha creado. Entonces, el escritor sagrado, él se asombra de todo lo que Dios ha creado, y él puede decir de esta manera, pero de una forma exclamativa. Él dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Amén. Ese Dios de Israel que se manifestó en carne, vemos que una mañana, aunque la Biblia no describe la hora, pero el Señor estaba en un lugar reunido, había muchas personas, tantas personas que nadie más podía entrar por la puerta. Y la Biblia dice que bajaron a un enfermo a través del techo y lo pusieron en una camilla delante del Señor. Y la Biblia dice que cuando el Señor lo vio, le dijo: tus pecados te son perdonados. Luego las personas comenzaron a murmurar y a decir: bueno, ¿y por qué dice esto? Si el único que perdona pecado es Dios. Entonces, el que conoce todo, él se daba cuenta que las personas cavilaban en su mente. Entonces, él cogió y dijo: para que ustedes sepan que el Hijo de Israel tiene, que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra. Entonces le dice al paralítico: levántate, recoge tus cosas y vete a tu casa. Y él inmediatamente se levantó,
recogió sus cosas y se fue para su casa. Y los que estaban allí, ¿qué dijeron? Hoy hemos visto maravilla, bendito el nombre del Señor. Pero hermano, nosotros todos los días vemos las maravillas de Dios. El asunto es que no somos conscientes, pero el hecho de que uno pueda levantarse y caminar, eso es algo maravilloso. Que uno se pueda desplazar para donde a uno le sea posible, eso es algo maravilloso. Porque si nos ponemos nosotros a analizar, porque ese milagro fue algo que fue instantáneo, ya que nuestros sistemas, ellos necesitan estar fortalecidos. Por ejemplo, ese enfermo debió de haber tenido el sistema óseo muy afectado, porque estaba enfermo, posiblemente era un paralítico. Entonces, huesos torcidos, huesos descalcificados, el sistema sanguíneo afectado, el sistema muscular, cuántas cosas, pero con lo que el Señor dijo fue suficiente. El Señor le dijo, levántate, porque no únicamente le dijo que se levantara, bendito el nombre del Señor. Le dijo que se echara esa camilla donde lo habían bajado, que se la echara al hombro y se fuera para su casa. Entonces, realmente esto es algo maravilloso. Esto es algo asombroso, que alguien que está totalmente incapacitado de un instante para otro sea una persona normal. Esto realmente es maravilloso, bendito el nombre del Señor. Bueno, quiero también mencionar al hombre de la mano seca. De pronto usted nunca ha visto algo parecido, pero yo recuerdo, no sé en qué parte, pero yo conocí a alguien que tenía así una mano seca. Eso era delgaditico, y realmente de pronto fue algo congénito, o sea que nació de esa manera. No sé, lo cierto es que yo sí vi a ese señor con un brazo normal y el otro era delgaditico. Bueno, el Señor se encontró a alguien de esta manera que le decían el hombre de la mano seca. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo que la extendiera. Y yo me imagino que él con gran esfuerzo extendió ese bracito allí delgadito, y apenas que se lo tocó, inmediatamente ese brazo le quedó igual al otro. Bendito el nombre del Señor. ¿No le parece que esto es algo maravilloso? Bendito el nombre del Señor, porque allí todo estaba afectado. Porque yo me imagino en ese bracito allí sequecito, esas venas tenían que ser más delgaditas que las de un niño pequeño. Y luego esos huesos, la parte ósea. Y luego también el sistema muscular. Todo estaba atrofiado. Pero cuando el Señor dijo esa palabra, inmediatamente esa mano seca o ese brazo seco, inmediatamente se le puso igual al otro. Entonces, Israel, el poeta que dijo estas palabras, que fue David dijo, bendito el Dios de Israel. Pero hermano, no se nos olvide, es el único que hace maravillas.
Es el único, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque nadie más podrá abrir la mar para que pase un pueblo. Absolutamente más nadie. Y Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara. Dios también, cuando fue necesario pasar un río, que fue el río Jordán, dice la Biblia que los sacerdotes inmediatamente cuando pisaron las aguas, ya que ellos llevaban el arca del pacto, iban rumbo a la tierra prometida, y cuando ellos pisaron las aguas del río Jordán, inmediatamente las aguas se detuvieron, y las que iban bajando se fueron, y las que quedaron arriba no causaron inundaciones en ninguna parte, y el pueblo pasó en seco. Entonces, ¿será que el poeta, será que el pueblo de Dios tendrá razones para decir: bendito el Dios de Israel, el único que hace maravillas? Bendito el nombre del Señor, porque más nadie puede hacer las maravillas que Dios hace. Y Dios no ha cambiado. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Él todavía sigue haciendo maravillas. Pero nosotros tenemos que creerlas. Tenemos que verlas. Porque como les dije, Dios todos los días hace maravillas. Todos los días Dios demuestra su poder. Todos los días Dios demuestra su grandeza. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, qué bendición poder caminar nosotros a la sombra del único Dios que hace maravillas. Eso es un privilegio muy grande. Y algunas veces nosotros no vemos lo que hace Dios por nosotros, cómo Él nos guarda, porque a veces pensamos que es suerte. Hay personas que dicen que es suerte, pero no es suerte. Es que nuestro Dios hace maravilla. Es que nuestro Dios, Él es incomparable. Bendito el nombre del Señor, porque posiblemente hubiéramos podido salir antes. O sea, cuando han sucedido cosas así, posiblemente hubiéramos podido salir antes, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios estaba impidiendo para que no nos sucediera algo. Ahorita que pasó el cumpleaños de Armero, creo que ustedes vieron, ya que los medios fueron bastantes informativos y todavía se recordaba a ese pastor de esa época que estaba en Armero, el hermano Martín Calvo, que Dios le avisó y él salió a decirle a los hermanos, y todos los hermanos le hicieron caso a su pastor, excepto lo que una vez yo les conté a ustedes, que una pareja como que no les fue posible, prácticamente ellos no supieron la convocatoria. Y ellos estaban allí como en una gran bodega. Pero cuando sintieron ese ruido que se dice que era como de 100 aviones juntos. Porque imagínense, a veces uno, o sea, aquí que está un poco cerca, porque no es que estemos tan cerca.
los que están allá cerquita sí sienten el ruido, pero a veces pasa por aquí y se siente ruido. Y se dice que eran como de 100 aviones volando a la vez. Era un ruido espantoso. Entonces, cuando sintieron ese ruido, había una pareja trabajando como que en una bodega. Y todos los que estaban allí sabían que ellos eran creyentes. Y cuando sintieron el ruido, todos los que estaban allí corrieron y se abrazaron a los hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Y sabes qué sucedió? Que la avalancha hizo una Y, cogió una corriente para acá y otra corriente para acá y no aplastó el techo. Y después al día siguiente o al segundo día, total que ellos fueron rescatados en helicóptero por el techo. Entonces, mis hermanos, tenemos a un Dios que Él se ha comprometido a guardarnos, bendito el nombre del Señor. Él se ha comprometido a guardarnos. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si la palabra lo dice, creámoslo. San Juan 17:17 a mí me dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendito el nombre del Señor. Bendito el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Dice el verso 17, dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Bendita será en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Entonces, en Dios, en este Dios que hace maravillas, todos somos bienaventurados. Porque bendito el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Entonces, cada uno, yo creo que hemos experimentado esta experiencia gloriosa. Y nosotros debemos de estar seguros que esto es una realidad. El Dios de Israel, ese Dios que se dio a conocer llamando a Abraham las 12 tribus, y al final se manifestó en carne para que de esta manera nosotros le conociéramos y experimentásemos lo que Él es. ¿Y Él qué es? Él es hacedor de maravillas. Bendito el nombre del Señor. Él es hacedor de maravillas. Denle ese aplauso al Señor. Quiero testificar, porque qué bueno que nosotros podamos testificar cosas que las hemos visto, que las hemos vivido. En un lugar donde estuvimos nosotros, había una joven que ella estaba embarazada. Y los médicos que le hacían el seguimiento se dieron cuenta como a los 7 meses que ella tenía, el feto tenía un parásito que de seguro le estaba causando deformidad. De allí que cuando esta mujer supo eso, lo que dijeron los médicos y lo que mostraban la ecografía, ella se acercó mucho a nosotros, ya que ella vivía bastante cerca, como a unas 3 o 4 casas de
el templo y ella llegaba ya muy afligida. Pero nosotros comenzamos a darle confianza, que confiara en el Dios de Israel, en el único que hace maravillas, y que aunque posiblemente era verdad que tenía ese parásito, pero Dios no iba a permitir que ella naciera deforme. Entonces los médicos le aconsejaban, si se deshacía de ella o la tenía así deforme, ya que era una niña. Nosotros le damos ánimo. Ella iba a todos los cultos. Le damos ánimo, lloramos por ella y confía y confía. Hermanos, y en el temor de Dios les digo que esta niña nació normal. Ya hoy en día debe ser una adolescente. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Dios de Israel, bendito el nombre del Señor, el Dios de Israel es el único que hace maravillas. Porque si el Señor, como el caso de el ciego, ya que cuando el Señor hizo lodo y le puso en las cuencas de los ojos al ciego, era porque él no tenía los globos oculares. No sabemos si fue que nació así, no sabemos, pero el Señor le hizo ojos nuevos, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestro Dios, Él no remienda. Nosotros nunca podemos decirle a el Señor, como a veces por allí que Dios calza muelas. Él no necesita calzar. Lo que calzan son los odontólogos, porque ese es el único recurso de ellos. Pero Dios todo lo hace nuevo. Bendito el nombre del Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque nuestro Dios es hacedor de maravillas. Entonces uno se queda asombrado. Bueno, voy a darle un pequeño testimonio. Cuando estamos en el Atlántico, nosotros íbamos a un pueblecito que queda vía a Ponedera. De aquí para allá queda en la izquierda. Nosotros estamos atendiendo a ese lugar de Puerto Giraldo. Ya hoy en día ahí hay una iglesia. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, íbamos 3, 4 hermanos y estábamos trabajando. Habían varios hermanos allí en ese lugar también, pero teníamos una dificultad y era el transporte. Ya que si se nos pasaba el bus de Puerto Giraldo, para uno venirse sería un milagro. Y la verdad que esa es una recta muy grande, tiene como 8 kilómetros. Una recta, entonces se nos pasó el bus. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nosotros había llovido, imagínense. Entonces teníamos que meterle la mano a la luz, porque uno no sabe si esa luz viene cerquita o lejos. Porque cuando es una recta y es ya entre oscuro y claro, uno cree que la luz está lejos o está cerca, no es fácil definir. Entonces nosotros le metíamos a todo lo que fuera luz, le metíamos las manos. Yo estaba con 2 ancianos hasta que nos paró un vehículo. Y cuando nosotros vimos ese vehículo último modelo y venían 2 jóvenes, 2 esposos,
Entonces, cuando nosotros vimos ese carro, le pedimos excusa. Dijimos, Señor, perdone, nosotros pensábamos que era el bus. Entonces ellos dijeron, no, tranquilo, súbanse. Así con estos pies, súbanse, no hay problema. Súbanse. Y qué pena. Bueno, en esa época, eso era por allá como en el 92, pagamos 700 pesos, que eran quizás más de 7,000 hoy en día. Entonces resulta que cuando nos bajamos acá en el pueblo, vamos a dar los 700 pesos cada uno. Y ellos dijeron, no se preocupen. Lo contrario, les vamos a hacer un obsequio. ¿Y sabe cuánto nos regalaron? 20,000 pesos. Y esos 20,000 pesos los necesitamos para pintar el templo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, ¿quién hace eso? Bendito el nombre del Señor. Esto lo hace el Dios de Israel, que es el único que hace maravillas. Porque, hermano, todavía Dios trata con las personas. Todavía Dios abre puertas. Y la puerta que abre Dios nadie la puede cerrar. Entonces, Él no ha cambiado. De pronto, muchas veces nos visita la incredulidad. Pero ojalá que a esa señora no le abramos la puerta. Porque nos afecta demasiado. Hay que creer que todavía el Dios de Israel, ese Dios que le dio durante 40 años, le dio pan del cielo a una multitud de más de 1,000,000, todavía el Señor abre las ventanas de los cielos para bendecir a su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Ya que vemos que cuando se cerraron los cielos en épocas de Elías, aquella mujer ya se había preparado para comerse el último bocado y dejarse morir. Pero ella tenía al Dios de Israel, el único que hace maravillas. Cuando de pronto escuchó una palabra y le dice, mujer, ¿qué tienes por allí? Y ella le dijo lo que tenía, y el profeta le pidió y le dijo, hazme a mí primero. Yo imagino que eso a ella debió de darle muy duro, porque ella sí quería ayudar, pero prácticamente no tenía. Pero de pronto salió la voz de Dios a través del profeta y le dijo, no tengas temor a esa escasez, porque tengo palabra para ti, y es que no va a escasear la harina en tu tinaja, ni el aceite. Bendito el nombre de Israel. Hermano, y esa palabra debemos de tomárnosla para nosotros, porque para Dios no hay nada imposible. Bendito el nombre del Señor. Por mucha escasez que haya, tengamos confianza, seamos generosos, compartamos con el que padece necesidad, porque nuestro Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Él sí tiene todos los recursos. Él los tiene todos. Imagínense que el profeta Eliseo, cuando Samaria tenía más de 2 años de estar sitiada, para los que no entienden esto es fácil comprenderlo. La ciudad que le llaman el Corralito de Piedra, aquí en Cartagena, la ciudad heroica, tiene todos esos títulos porque ella fue sitiada más de una vez y las murallas eran la protección. Allá en Samaria era algo parecido, aunque allá las murallas eran mucho más altas.
Entonces el pueblo, los que fueron a invadirlos, ellos estaban allí fuera. Y los que estaban dentro de la ciudad, yo creo que ustedes hayan leído la historia de Cartagena, que hasta se comían las mascotas, las ratas. No sé si eso será cierto, pero la historia sí lo registra. Porque la necesidad es algo grande. Bueno, entonces allá en Samaria estaba pasando lo mismo. Ya se habían comido todos los animales de carga. Imagínense que dos mujeres le gritaron al rey: rey, sálvanos. Y el rey dijo: si no lo salva Jehová, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Cuenten qué está pasando. Entonces, ¿sabe qué estaba pasando? Y es que dos madres se habían puesto de acuerdo. Todas dos tenían niños pequeños. Entonces ellas dijeron: hoy nos comemos el tuyo y mañana entonces nos comemos el mío. Y resulta que se comieron al niño, pero ya al día siguiente la otra no fue boba, lo escondió. Entonces, porque imagínense, cuando el rey oyó eso, él se quedó asombrado, pero ahí estaba Eliseo. ¿Y sabe qué profetizó Eliseo? Eliseo dijo: mañana a esta hora, una cabeza de asno costará tanto. Esto de trigo costará tanto. Y él mencionó, o sea, lo que mencionaba era barato. Y cuando la Biblia habla de cabeza, no se refiere a la cabeza, se refiere al animal entero. Hoy en día, por ejemplo, el que dice no, que tiene 30 cabezas de vaca, no son las cabezas, tiene 30 vacas, pero esa es una forma de decir las cosas. De allí que el profeta dijo la palabra de Dios, y dice la Biblia que un príncipe en el cual se recostaba la mano del rey dijo: ¿cómo así? Ni que se abran las ventanas de los cielos y comience a llover, esto no es posible. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Tú lo vas a ver, pero no vas a comer de eso. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, ¿qué sucedió? Que ese campamento que estaba afuera, esperando que los de dentro se debilitaran, ellos estaban allí y tenían mucha riqueza y mucha comida. De allí que Dios hizo que ellos sintieran un ruido, pero terrible. Antes en los pueblos se hablaba y que la troja del otro mundo. No sé si los más ancianos han escuchado esto, que antes se hablaba de esto y que la troja del otro mundo. Pero la verdad es que eso debió de haber sido un ruido muy grande. Entonces ellos pensaron que fue que el rey de Israel compró soldados, mercenarios, contrató. Pero la verdad es que ellos, con ese ruido que sintieron, piernecita, ¿para qué te tengo? Y dejaron todo, la comida, ollas a presión llenas de carne, carderos llenos de patas de vaca. Bueno, cuánta comida. Y ellos se fueron y dejaron ese campamento desocupado con todos los animales. Y habían unos leprosos. Los leprosos estaban fuera. Y los leprosos dijeron: ¿qué hacemos nosotros aquí si entramos dentro de la ciudad? Aunque no los dejaban entrar porque eran leprosos. Si nos quedamos aquí nos morimos. Y si vamos al campamento de los enemigos, entonces los otros dijeron: vamos, si nos matan, de todas maneras nos vamos a morir. Entonces ellos comenzaron a ir al campamento de los enemigos. Vamos a ver que cuando van por el camino van encontrando cosas tiradas, van encontrando joyas, vestidos, bueno, cuántas cosas. Y cuando entran al campamento,
no hay nadie. Eso había quedado solo. Imagínense, y esos leprosos con tanta hambre comieron hasta decir no más, se hartaron, guardaron, y cuando ellos ya suplieron su necesidad, ellos dijeron: no estamos haciendo bien, porque hay un pueblo necesitado, hay un pueblo que tiene mucha hambre, vamos a avisarles. De allí que no fue fácil, porque el rey pensó que era una trampa, que ellos se habían ido para que abrieran las puertas de la ciudad y después ellos regresaban. Pero los leprosos los convencieron, y así fue que cuando el pueblo supo eso, salió, esto llaman en estampida, y resulta que la gente salió impetuosamente y atropellaron al hombre que había dicho: si se abren los cielos, eso será verdad. Entonces la gente lo atropellaron y él murió allí. Él vio, pero ni siquiera lo pudo probar. Entonces Dios suplió la necesidad de su pueblo con la provisión de el enemigo. Bendito el nombre del Señor, porque Dios es soberano. Bendito el nombre del Señor. Dios es soberano. Entonces, cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Él es fiel. Bendito el nombre del Señor. Bendito el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Entonces, no nos desanimemos por nada. Amén, hermanos. No nos desanimemos por nada, porque tenemos al Dios que hace maravillas. Porque fíjese que yo no estoy diciendo, porque a veces decimos que tenemos a un Dios poderoso. No, hermano, Él es el Todopoderoso. Y hoy estoy proclamando en esta noche que el Dios de Israel, nuestro Dios, ese Dios que se manifestó en carne, es el único, calidad de único, el único que hace maravillas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Póngase en pie, mi hermano. Póngase en pie. Y vamos a orar. Yo no sé si alguien en esta noche tiene suficiente confianza como para creer que Dios puede hacer una maravilla en su vida. ¿Qué es maravilla? Es algo que nos asombra, es algo que nos deja extasiados. Hermano, para Dios le es fácil asombrarnos. Bendito el nombre del Señor. Que uno tenga algo y que después usted pueda decir: ¿y en qué momento se fue esto? ¿Para dónde cogió? Hermano, nuestro Dios es el único que hace maravillas. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar, motivado por esta palabra. Vamos a orar, porque lo que vemos nosotros son las maravillas de Dios. Constantemente las estamos viendo en nuestra vida, en el mover de Dios. Ahí están las maravillas de Dios. Bendecido el nombre de Jesús. Y Dios quiere que nosotros sepamos esto, que Él es hacedor de maravillas. Señor Jesús, oh, gracias, Señor. Gracias porque te tenemos. Señor, gracias porque tú eres real. Señor, gracias
porque te hemos podido ver moviéndote, porque te hemos podido ver haciendo maravillas. Oh Señor, si pudiéramos ver de cuántas cosas tú nos has guardado, si pudiéramos ver las maravillas que has hecho en nosotros y que nosotros no las hemos visto. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Señor, yo en esta noche te pido, Dios mío, si hay alguien en esta noche que tenga tanta fe como para creer que tú abres puertas, que tú abres las ventanas de los cielos, que tú le das la bendición al necesitado, bendito el nombre del Señor, y que tú le das la salud al enfermo, porque para ti todo es posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Bendito el nombre del Señor. Para nuestro Dios